convocantes a lo largo de estos meses que puedan reflexionar desde una mirada de sus propias prácticas democráticas, desde sus propias prácticas organizativas, de toma de decisiones y todo eso, cómo es ese asunto de la democracia y cómo se lleva eso a la discusión de procesos más amplios, pero que parta de una especie de mirada dialéctica entre lo microsocial, que son nuestras propias prácticas sociales, hasta lo estructural de pensarnos qué es lo que está pasando con la democracia en las sociedades contemporáneas. Y lo segundo, que es también pensamos que es súper clave, es que dado que es alto el riesgo de que se lleven casos, o más que casos, casuísticas, entonces, ¿cómo resolver eso? Porque la gente sí necesita hablar, la gente sí, el principio básico de la democracia es que podemos hacer uso del lenguaje, que podemos hacer uso de la palabra. Entonces, lo que se propuso en la mesa es la posibilidad de que las experiencias se presenten, pero de una manera reflexionada. Es decir, que no sea un poco lo que sale en la mesa, yo voy a contar lo que me pasa, lo que hacemos, sino que haya un ejercicio previo, preparatorio, donde con las organizaciones sociales, los que están en diferentes ámbitos académicos, aquellos que somos profesionales, etcétera, podamos acompañar a las organizaciones sociales a hacer una reflexión crítica y teórica de su práctica, de tal manera que el caso sea, digamos, presentado no de una manera descriptiva de lo que hacemos gastándonos 100 horas, sino de una manera analítica, una mirada de ese caso en clave teórica, en clave estructural y en clave crítica. Eso fue como lo que salió, pero que eso sí requería un gran esfuerzo de acompañamiento de mucha gente que tendría herramientas metodológicas. Si quiere la paso, si quiere... La paso, sí, la paso. Yaira, muchas gracias por la síntesis. No sé si del grupo hay algún otro complemento. Bien, me parece que igual que el anterior, pues da algunas pistas tanto para el contenido como para el elemento metodológico para ser considerado en la preparación del foro. Vamos con la 3, Sara, el compañero Mario. O pues, el otro. Si quieres. Oye, ya resolvió la justicia fiscal, ¿no? Sí, ya, eso está resuelto. Pues sí, lo que hicimos en este rato fue tratar de profundizar un poco el tema de la justicia tributaria y la relación que tienen con salud y seguridad social, obviamente. Y bueno, ahí encontramos pues que hay una relación, digamos, estructural entre la manera como se entiende la justicia social, la manera como se ordena la justicia tributaria, o la tributación más bien, y cómo se expresa en los sistemas de salud y seguridad social. Entonces, pues, entendemos que ahí hay una disputa, realmente, es decir, lo que ha venido pasando es una destrucción prácticamente del pacto capital-trabajo, pues, que dio origen a la seguridad social, digamos, de la década de los 50, y lo que vemos ahora es exactamente una forma de organización que hace que termine protegido el capital, ¿sí? Y desprotegido y cargado tributariamente el trabajo, pues todo aquel que trabaja. Esa es la lógica predominante. Y entonces dimos pues una serie de elementos para tratar de bueno, qué tipo de propuesta podríamos hacer desde el punto de vista de justicia tributaria, justicia social, etcétera. Y nos dimos cuenta que pues estamos en una situación muy compleja si tomamos lo de esta mañana, y es que no solamente es un problema del predominio neoliberal, es también una crisis del mundo del trabajo, una crisis del capitalismo en general, pero que está resolviéndose por esta vía neoliberal de una manera que consideramos claramente injusta, pero hay unos obstáculos reales, materiales, que hacen que no se pueda fácilmente repensar o puede retomar más bien el pacto del estado de bienestar. Entonces, pues lo que pensábamos que deberíamos plantearle al foro en este tema es precisamente más la pregunta, es decir, conscientes de la crisis del mundo del trabajo, de todo el tema de las transformaciones del capitalismo, incluso hablamos de la forma como se ha venido generando una nueva manera de acumulación, que es el capitalismo cognitivo, que se apropia del bien común llamado conocimiento, lo convierte en propiedad intelectual y efectivamente explota de otras maneras y acumula de otras maneras. Bueno, frente a semejante situación, entonces, ¿qué tipo de pacto social deberíamos proponer en la sociedad, en nuestras sociedades concretas, situadas, pues que articule una visión de justicia social, de justicia tributaria, de salud y seguridad social? Porque creemos que eso es un resultado de un pacto político muy profundo, sociopolítico, pues,
pero que obviamente esté atravesado por esta idea de la dignidad humana en todas sus dimensiones, ciclo vital, diversidad cultural, y no en la protección del capital y la acumulación, que ese es el gran contraste que podemos plantear. Pero obviamente no nos atrevemos a proponer ninguna solución, al contrario, más bien que es hacer como un eje, una pregunta eje de la cual se podrían derivar una serie de temas generadores también, y pues obviamente de los procesos que se están planteando para los laboratorios. Pero insisto, ahí hay una complejidad enorme con hay que atraer a la gente que trabaja eso. Sí, Es un tema especializado. Sí, pero también la comprensión de las relaciones, de esas transformaciones estructurales y esto que se expresa en una estructura, por ejemplo, tributaria. Entender esas relaciones implica todo un trabajo muy cuidadoso, y pues creo que lo que tenemos es una ruta que tendríamos que ver cómo organizamos esos temas generadores también y cómo el ejercicio del foro nos permite profundizar ahí. Muchas gracias. Yo creo que es evidente que un poco lo que ya ha venido siendo como enfatizado es que parte del ejercicio preparatorio realmente es apropiar, comprender, ampliar un poco nuestra aproximación a estos temas, y necesariamente, si bien hoy hemos logrado una convocatoria y tal, tenemos que ganar conciencia de que aún nos falta convocar a algunos dolientes, digamos, tanto investigadores como académicos, pero, y eso es una cosa muy importante, organizaciones sociales, que tienen que ver con estos debates y estos temas. O sea, al final nosotros tenemos hoy un grupo de gente también de las organizaciones sociales que viene haciendo una reivindicación alrededor de los temas de justicia social y justicia tributaria, etcétera, alrededor de los debates de planes de desarrollo y demás, pues que todavía tendríamos que ubicar como tarea convocarles para que ellos nutran digamos, la preparación del foro y el propio desarrollo. Me parece que, pues digamos, ahí está punteado lo que en principio queremos ubicar y la relación con el tema de salud y seguridad social. Déjame añadir algo que al final no hemos tratado, un grupo de fama suficiente, que va por la misma línea, porque ahí hay un gran tema de la financiarización de todas las cifras, y es un tema que hay que descorticar. El sistema tributario parte de eso, pero no es suficiente discutirlo. Financiarización es un tema central. Segundo, el tema del endeudamiento y la lógica de las deudas, ¿no? Que tiene que ver con la financiarización, pero tiene una otra dimensión que es el control político sobre todo lo que es recaudo, presupuestación y todo, ¿no? Y ahí hay todo un debate hoy, porque hay movimientos que pelean desde hace mucho por el cancelamiento de todas las deudas. Otros que piden moratoria, otros que están trabajando sobre el tema de combatir los mecanismos de financiarización, y otros que trabajan en la justicia tributaria. Entonces, estas tribus es que tenemos que buscarlas, porque seguramente alguna expresión de estos grupos hay en Colombia, y podemos movilizar la organización en las redes internacionales. Pero es un tema muy importante, ¿cierto? Porque para romper lo que es hegemónico y pasar a otra situación, tenemos que responder a eso diciendo qué queremos, ¿no? Hay un debate incluso de hacer un New Deal global, o sea, cancelar todas las deudas como se hizo después de la Segunda Guerra, y decir que los países canalicen lo que estaban pagando de deuda para construir, bueno, lo que necesitan para avanzar, ¿no? En términos de producción y de protección social. Pero eso es un debate que nosotros no nos acercamos mucho, y debemos acercarnos, porque es parte de nuestro horizonte aquí de discusión. Listo, ok, muy bien. Ok, Francis, no. Justicia ambiental, salud y seguridad social. Entonces, en el grupo veíamos que en buena medida el trabajo que hicimos el día de ayer y la relatoría pues ya constituye un aporte pues bastante elaborado para lo que es el abordaje de este tema. Sin embargo, pues precisamos algunas cosas. La primera, veíamos que de cara a la metodología general del foro en todos los temas, era muy importante articular tres cosas. Una, estos debates conceptuales con las realidades, los contextos, lo que llamamos el piso de realidad. Y tres, las agendas, los actores, las luchas sociales, las acciones. Entonces, que no podemos, digamos, como centrarnos en uno de estos tres temas y dejar los otros de lado, porque pues realmente
pues saldríamos con un foro muy completo. Decíamos, no es un foro pues de intelectuales, no es un foro de investigadores, es un foro que recoge muchísimos actores y que en ese sentido es importante ganar esta No es solo de... Sí, no es solo de, exacto. Incluso no es el principal componente. Veíamos fruto de lo que va a ser la participación colombiana, ¿no? Entonces, la necesidad de que tenga ese enfoque integral. Dos, frente al tema mismo, veíamos que de cara al primer día y a al contenido de los laboratorios, se propone agrupar como el tema de lo que es la justicia ambiental y su relación con la protección social, como en tres grandes subtemas. El primero de ellos tiene que ver un poco con como unas relaciones problemáticas que hay entre lo rural, lo urbano y el ambiente y la seguridad social, la protección social. Entonces, esto entendido como relaciones problemáticas. Dos, el tema de las dinámicas económicas y cómo pues es la inserción de las economías de los pueblos en estas dinámicas económicas, un poco ver las tramas que van permitiendo pues todo este ejercicio de dominación global. Entonces aquí entran todo esto de los organismos multilaterales, las agendas multilaterales, los convenios. Obviamente he visto esto desde el tema ambiental y su relación, ¿no? Aquí veíamos que el tema energético, que quedó muy fuertemente planteado en la discusión, pues vinculado con infraestructura, integración, pues sería como pertinente. Y tres, es un poco un tema que veíamos relacional también con democracia, es todo lo que va haciendo esto de la participación ciudadana, social, política, cómo se hace, qué participación, qué procesos se vienen dando en el tema ambiental y de seguridad social. Que hay, incluso veíamos que es muy posible que todo este componente de copacos, servicios, comités de participación en salud, van a estar muy fuertemente representados en el foro, y también sectores del movimiento ambiental. Entonces, este tema de la participación. Ese sería como el segundo gran bloque que tiene que ver como con los grandes temas desde los cuales ver la relación ambiente-seguridad social. Un tercer aspecto tiene que ver con la metodología de los laboratorios políticos. Entonces veíamos que sería importante tratar de desarrollar como un cierto modelo de análisis en términos de tomar casos que permitan que las distintas miradas y actores puedan sobre esos casos aportar en la lectura, un poco esto de los conflictos, contradicciones, luchas, etcétera, y las proyecciones que ahí pueden surgir. Entonces, veíamos que era muy importante no llegar de una manera improvisada a plantear ahí los casos, sino que pudieran previamente definirse unos casos, sobre esos casos recoger una cierta información juiciosamente y propiciar desde ahí un diálogo de los actores que estén en los laboratorios, definir un poquito ahí lo que podrían ser agendas, formas de incidencia, acciones, etcétera, y también desde ahí leer como más lo que es la misma acotación del campo y su relacionamiento con los otros, ¿no? Entonces, esto que apareció en el primer día como el debate o los debates que se están dando en torno al tema, ponerlos también en lo que sería el análisis del caso, ¿no? Para que fruto de eso se pudiera tener como una mirada más holística, más amplia del tema y su relacionamiento. Eso digamos en lo segundo.
Y en lo último que veíamos era pues cómo prepararnos para el foro. Entonces ahí aparece pues claramente el tema de los casos, identificar esos casos, ver cuáles serían los actores, ¿no? Y llegar como realizar previamente como un par de encuentros desde las organizaciones convocantes que están muy metidas con ese tema de lo ambiental y su relacionamiento con la seguridad social. Veíamos que hay unos ciertos riesgos, y es que se siga dando un discurso fraccionado. Entonces este es el discurso de salud, este es el discurso desde lo ambiental, y esas dos cosas pues no conectan. Eso veíamos como un posible riesgo y la necesidad de ver cómo garantizar que en la metodología eso se pudiera resolver. Un segundo riesgo es pues como el afán y el deseo de todos los participantes de poner su problemática, de meter su temática, ¿no? Su caso, tal, y entonces eso a veces pues no permite darle como un nivel como a la discusión. Y ahí veíamos que también otro problema es la colombianización del foro, pues de la misma manera que se ha hablado de que Brasil ha tenido como una influencia muy fuerte en lo que ha sido foros mundiales anteriores, veíamos que eso puede ser también como un peligro, pero pues la definición de casos y el abordaje de los temas, como ya ha dicho Armando, pues pueden ayudar a que no se caiga en eso. Eso fue lo que... Muy bien, compañeros, gracias. Hay manitas levantadas, entonces entendería que ahí de